Hola queridos amigos, soy la hermana Noelia Raquel Toro de la Comunidad de las Hijas de San Pablo y estoy aquí con una invitada especial que nos va a hablar sobre el tema de la depresión, pero antes que todo nos va a contar un poco sobre el ambiente en el cual se desarrolla esta patología. Sí, mi nombre es Sandra Lazo, soy licenciada en psicología, psicogerontóloga y especialista en adultos mayores. Y antes que nada tenemos que tener en cuenta que la persona está inserta en un mundo donde, siguiendo al filósofo Edgar Morin, podemos decir que es un mundo caótico, es un caos donde nos exige a nosotros un pensamiento flexible y complejo. ¿Para qué? Para poder adaptarnos y hacer frente a esa diversidad que nos propone esta sociedad, este mundo con toda su complejidad. Esta persona la concebimos como un ser biopsicosocial y espiritual. Cuando decimos bio nos estamos refiriendo a nuestro cuerpo, a nuestro esquema corporal, a nuestra manera de posicionarnos en la realidad y al que debiéramos cuidar. ¿Cómo lo cuidamos? Con las mismas cosas que se cuida el corazón, se cuida el cerebro, la actividad física, el comer saludable, el descansar bien. Lo psico nos referimos a todo lo que tiene que ver con la salud mental, lo emocional, los vínculos, las relaciones con los demás. Y lo social, bueno, puntualmente el cómo nos relacionamos, los vínculos con los demás. Y lo espiritual, porque nos da este sentido de trascendencia que unifica al ser, ¿sí? Porque le da sentido y orientación a nuestra vida en el aquí y ahora, porque sabemos hacia dónde nos dirigimos. Este hombre situado en este mundo, que es un caos, ¿qué va a hacer? Hay cosas que son permanentes, que nos dan, que nos sustentan y nos dan seguridad en el aquí y ahora. ¿Cuáles son esas cosas? Los vínculos, los sentimientos, nuestros deseos, los proyectos y este sentido de trascendencia, el encontrar para qué estamos en este mundo. Ahora, ¿por qué algunos se deprimen? ¿Sí? Porque hay personas que son más vulnerables a estas realidades, ¿sí? A las situaciones adversas, no a todas las vivimos de la misma manera, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer una pequeña distinción entre tristeza, una tristeza normal, podríamos decir, que es aquella cuando yo miro una película, me emociono, ¿sí? Y como emoción que es, me genera lágrimas y pasa. ¿Sí? O yo comparto una situación dolorosa con alguien, empatizo con esa persona y pasa, después puedo estar bien. Ahora, se vuelve patológica cuando es estable, ¿sí? Cuando ya abarca todo mi día, todo mi estado de ánimo, ¿sí? Ahí se vuelve patológica. Entonces, otra distinción que tenemos que hacer es entre sentimientos y emociones. Las emociones, por ejemplo, el miedo, es saludable, porque es la primera alerta que tenemos, el miedo, ¿sí? Si yo salgo a la calle, trato de cuidar mi cartera, mi celular, ¿sí? Estoy en un estado de alerta. Ahora, si ese miedo se vuelve patológico, me encierro, no puedo salir de mi casa, de mi cuarto y por último de mi cama, ¿no? Es como que va generalizando la desconfianza hacia todos, ¿sí? Entonces, una cosa es una emoción, que es pasajera, y otra cosa es un sentimiento estable que va a tener toda la vida, ¿no? Y ahí se vuelve patológico. Desde el punto de vista psicoanalítico al que adhiero, se define la depresión por sus causas, ¿sí? No solamente por lo que vemos, sino por sus causas. ¿Qué es lo que genera que una persona se sienta deprimida? ¿Sí? Y eso en general se puede ver que es una pérdida, ¿sí? Una pérdida en el mundo real, que pueden ser mis padres, mis amigos,
mi lugar de origen, mis vínculos primeros, una pérdida en el mundo real. O puede ser una pérdida en el mundo interior, ¿sí? Aquello que yo quería hacer, no lo pude lograr. Entonces, eso a veces la gente no tiene conciencia, ¿no? Y lo atraviesa con un gran dolor. Por ejemplo, las personas que, pasados los 40, los 50, se da cuenta que no tuvo hijos, pero no se hizo la pregunta en el momento que podía, ¿no? Entonces llega a una edad que ya por ahí no tiene solución, pero ahí le genera la crisis, no cuando podía encontrar una alternativa. O en otras situaciones, porque está como muy emparentado con un sentimiento de omnipotencia, ¿no? Cuando uno es joven cree que todo lo puede lograr y que, ¿no? Y que ese pensamiento infantil es que yo todo lo puedo lograr. Cuando uno va madurando se va dando cuenta que es vulnerable, que uno no todo lo puede lograr, ¿no? Y esa distancia, a veces cuando uno no se da cuenta, produce este sentimiento de pérdida, porque no logré lo que quería. Entonces, la omnipotencia, la vulnerabilidad y el aislarse de la realidad, podríamos decir que son las tres patas en las causas. Un sentimiento omnipotente, un aislarse de la realidad y un no reconocer que somos vulnerables. Entonces, para terminar, podemos decir que la depresión tiene tres patas. Una, el bajo concepto de sí mismo. Entonces vemos una persona que todo el tiempo es quejosa, el autorreproche, no, yo no merezco, no se preocupen, pero a la vez se queja que nadie le presta atención, ¿no? Entonces tiene esa doble cara. Por un lado no lo merezco y por otro lado quiero que me presten atención. Asimismo, la atención de la persona está vuelta sobre sí mismo, decimos, ¿no? Está como concentrada en sí, que no puede observar ni darse cuenta que puede brindarse a los demás. Está absorbida por esa idea, ¿no? De que algo le falta, de que algo está atravesando, pero no sabe qué, ¿no? Y la última pata es la voluntad, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que vemos? Es una persona sin ganas, ¿sí? Que está como desvitalizada, no quiere salir, nada le entusiasma, el interés está como atrapado y la voluntad está alterada. Entonces, para salir no es una cuestión de voluntad, ¿no? Es una cuestión de acompañar ese proceso para que la persona se pueda dar cuenta, ¿sí? Entonces, acá viene cómo sale de la depresión alguien, ¿sí? Ahí. Entonces, ¿cómo sale de la depresión? El primer paso es darse cuenta, ¿sí? Darse cuenta que uno está mal, darse cuenta de dónde viene ese conflicto, ofrecer un espacio de escucha, ¿sí? Y en ese espacio respetuoso de escucha, contener en el llanto. Si la persona está muy triste, que pueda llorar, que pueda desahogarse. Eso va cambiando la energía, ¿sí? Y en esa escucha donde yo acojo y contengo al otro con su dolor, no hay que contradecirlo, no hay que decirle no llores, bueno, olvídate, bueno, mira, pensá las cosas positivas, porque justamente así el otro se afianza en su dolor. No, sin juzgar, acompañar, ¿sí? Y tratar de brindar preguntas que orienten para que la persona tenga clara cuál es su conflicto, ¿sí? Si es un objetivo que no pudo lograr, si es un deseo, si es un proyecto, si es la pérdida, qué tipo de pérdida, ¿sí? Y a partir de ese darse cuenta es rescatar la singularidad, ¿sí? Y acá, para ir terminando, voy a ir al principito, ¿sí? Uno puede en el jardín tener muchas rosas, pero a la rosa que le dedica tiempo, que le dedica riego, que le saca la maleza, esa rosa es tu rosa, ¿sí? Entonces, cuando la persona que está atravesando ese proceso depresivo encuentra un algo, un proyecto al que dedicarse, ya tenemos un paso ganado,
¿sí? Empieza a salir de su eje para depositar energía en un otro, en su rosa. Y lo otro del Principito que me parece muy valioso es lo del zorro, ¿sí? Que él le dice, dime a qué hora vas a venir para que yo esté atento y te pueda esperar. Entonces los ritos, ¿no? Las pautas, desde el pensamiento religioso podríamos decir los momentos de oración, el tener fijo esos momentos de oración como para uno pensarse y sentirse uno más en este mundo, en este eslabón de historia, ¿no? Y sentirnos orientados hacia la trascendencia. Me parece que ahí la persona va sintiéndose poco a poco de pie, ¿no? Entonces, lo importante es sostener en el proceso hasta que pueda ir depositando esa energía en la familia, en el trabajo, en Dios, en los demás, ¿sí? En un proyecto, en un algo donde uno pueda ir saliendo de sí mismo, ¿sí? Y ahí puede encontrar distintos tipos de servicio. Servicio en la niñez, servicio en la familia, servicio con los adultos mayores. Hay mucho para hacer que necesita manos de todos nosotros. Bueno, ahora quería preguntarte, ¿cuándo una persona que es diagnosticada con depresión necesita recurrir a medicación para el tratamiento y cuándo no? Y es muy importante la consulta con un psiquiatra, con un profesional, cuando ese sentimiento de depresión, de duelo, ¿no? Que uno no sabe, pero esa tristeza ocupa la mayor parte del día, por lo menos 2 semanas, ahí tiene que ingresar un psiquiatra. Esa medicación lo que va a hacer es compensar cuestiones biológicas que están descompensadas por este proceso emocional, pero que sin una terapia psicológica no sirve, podríamos decir. ¿Por qué? Porque uno tiene que acompañar el proceso para que la persona vaya tomando conciencia de su realidad, ¿sí? Que con una pastilla no se soluciona. La pastilla compensa para que yo pueda trabajar emocionalmente con un psicólogo, pero no es la solución. Yo poco a poco tengo que ir dejando esas dosis de pastillas. Lo ideal es que la persona deje las pastillas, ¿sí? ¿Y cómo va a dejar? Con un tratamiento psicológico. La compensación psiquiátrica es por un momento, hasta que yo recupere. Lo mismo que unas muletas. Yo me quebré el pie, voy, el kinesiólogo me da las muletas para que pueda caminar. Cuando ya el hueso se fortaleció y yo puedo caminar, dejo las muletas. Lo mismo con las pastillas, ¿sí? Me sostienen un momento, un tiempo, pero no es eterno, ¿no? Ahora te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo un papá, una mamá, un amigo, ¿sí?, puede acompañar a una persona que está diagnosticada con depresión? Porque muchas veces es difícil, ¿no? Está sufriendo la persona que sufre el padecimiento, que está diagnosticada, pero también sufre el entorno de esa persona. Entonces, ¿cómo ese entorno se puede fortalecer o cómo puede ayudar y acompañar a esa persona diagnosticada con depresión? Primero, es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil sobre todo para las personas que nunca han estado deprimidas. Es muy difícil ponerse en el lugar del otro. Lo segundo, no contradecir, como hoy decíamos, no contradecir, no decirle no, deja de llorar, no te preocupes, ¿no? Bueno, ofrecerle ese espacio para que si tiene ganas de llorar, llore, para que si tiene ganas de estar con uno sin hablar, esté, pero que uno esté cerca, ¿sí? Lo tercero, podríamos decir, la música. La música es un gran aliado, ¿sí? Porque uno a partir de la música puede sacar emociones, sentimientos. Bueno, ¿qué pasaba en tu época cuando escuchabas esta música? ¿Dónde estabas? ¿Con quiénes estabas? ¿No? Tratar de sacar el eje, dijimos que estaba vuelto hacia sí mismo, tratar de sacar hacia afuera. La música es un buen aliado.
Y cuarto, el buen humor, ¿no? Ponerse a ver series que contagien de buen humor. Salir a caminar, oxigenarse, el buen descanso, ¿no? A veces la persona deprimida duerme durante el día y a la noche no puede conciliar el sueño. Entonces ayudarla en que en el día esté ocupada, invitarla a salir, programar actividades durante el día para que justamente gaste energía y cuando llegue la noche pueda conciliar el sueño. Esa es una manera, me parece, cercana y sin imponer, ¿no?, que tiene que estar bien, porque ya dijimos que no es una cuestión de voluntad, ¿no? No es que está mal porque quiere, es porque no puede. Sí, porque también vemos que, por ejemplo, estamos en esta onda positivista, no, de que tenemos que estar bien, tenés que estar bien, cómo vas a llorar, tenés todas esas cosas, ¿no? Y a veces uno termina perjudicando más. Exactamente. No, hay que ser justamente contenedor, alojar, ejercer ese rol de maternaje, ¿no? Como la madre que acompaña y acuna al niño cuando está en una situación de rabieta o de dolor, lo mismo con la persona que está depresiva. Hay que pensar que está con un gran sufrimiento y no es porque quiera. Sandra, para ir terminando esta entrevista, quería preguntarte qué nos recomendás, ¿sí? O qué nos aconsejás. Si alguna persona se sintió identificada con todo esto que escuchó o con respecto a la depresión, ¿qué nos aconsejás o qué mensaje nos das como para ir concluyendo este encuentro? Primero, que hay muchas realidades que pueden ser dificultosas y que no necesariamente uno tiene que estar mal o angustiado para ir al psicólogo. A veces son pequeñas cosas que no nos hacen sentir bien, que no estamos con toda nuestra energía o que no depositamos todo en nuestros proyectos o hay dificultades en las relaciones, en los vínculos. Son pequeñas cosas, pero que nos tienen que ir dando como una alerta. Y uno ahí es donde tiene que consultar y a veces es mucho más llevadero porque uno está bien, está con una actitud más permeable a escuchar lo que dice el terapeuta. Y también derribar el prejuicio, ¿no?, que teníamos de que los que iban al psicólogo eran personas locas o desbordadas o que no tenían contacto con la realidad. Desmitificar eso no es así. Es buscar herramientas para vivir mejor, para vivir con las herramientas necesarias para ser uno mismo, ¿no? Ser uno mismo, reconocerse con sus emociones, con sus debilidades, pero saber que son debilidades, porque ya dijimos antes que no somos todopoderosos, que no todo nos va a ir bien, pero eso que no nos va bien no nos tiene que derrumbar. Ahí está la diferencia, ¿sí? La realidad es compleja, pero exige de nosotros que estemos bien parados. ¿Y cómo podemos estar bien parados? Cuando esa realidad no nos derrumba, no nos agobia, no nos quita el eje de lo que queremos ser, ¿no? Y el otro aspecto fundamental me parece este sentido de trascendencia que decíamos al principio, y sentirnos reflejadas en esta espiritualidad, en esta Sagrada Familia, en este Padre Dios que nos contiene, en San José, en María, en nuestro hermano mayor Jesús, cómo ellos, a pesar de todas estas dificultades, han podido salir adelante, ¿no? Han podido reponerse a la adversidad, pero ejecutando, ¿no? San José sacó a la familia de donde estaba para un bienestar. María lloró cuando tuvo que llorar y asumió el rol de contener a sus discípulos desolados, pero estuvo presente, de carne y hueso, ¿no? Eso, aprender a atravesar el dolor, porque no es que no va a haber dolor, va a haber dolor, pero uno tiene que poder sobreponerse a eso y darse cuenta que está en una situación dolorosa, pero que no va a ser siempre así.
porque tuvimos una etapa mejor y porque va a ser mejor en algún momento, aunque este presente sea doloroso, ¿no? Sentirnos reflejados en tantos santos que también acompañan nuestra vida, ¿no? Así que la espiritualidad es lo que nos unifica al ser.